En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Argentina, un país que se adentra en un ciclo electoral apasionante y con muchísima incertidumbre por la situación económica y la polarización que vive el país. Para ello nos acompañan en este estudio tres invitados. Ya les presento a Gabriel Jiménez Roche, es profesor de Economía en la Neoma Business School. Bienvenido. Muchas gracias. Maricel Rodríguez Blanco, socióloga del Instituto Católico de París. Bienvenida. Muchas gracias. Y Guillaume Mascari, periodista independiente especializado en Latinoamérica. Bienvenido. Muchas gracias. Argentina, año electoral, hoy nuestro asunto en Primera Plana. El presidente Alberto Fernández ha llamado a la unidad del peronismo en este año electoral que se abre en el país. Argentina tendrá primarias abiertas el próximo 13 de agosto y ahí se definirán los candidatos de las elecciones generales de octubre. Un calendario electoral al que Argentina se aproxima con inflación disparada en un país que siempre parece estar al borde del precipicio. Se calcula que el 45% vive bajo la línea de la pobreza. Todo esto en un ambiente de campaña de crispación y de irritación, con gobierno y oposición hablando en términos muy duros de calles regadas de sangre y muertos o de dinamitarlo todo. Repasemos algunas portadas que nos deja la prensa. La Nación. El FMI admite un replanteo del acuerdo para evitar el agravamiento de la crisis. El diario El País en España. El derrumbe de la economía argentina pone a prueba la capacidad de gestión de un peronismo fracturado. La revista Newsweek, en su edición argentina, ha dedicado su portada al líder de la extrema derecha, Javier Milei, a quien representa como si fuese el diablo, el único precandidato que crece en las encuestas, dice la publicación. Bueno, quedan todavía unos meses para las elecciones en Argentina, pero ya este ambiente de crispación, Gabriel, no hace vaticinar una calma necesaria, digamos, para el buen funcionamiento democrático del país. Partir de esta constatación, ya a falta de unos meses, no es buen vaticinio. Está fracturado el país, hay una polarización de la población, o sea que la población se divide mucho ahora ideológicamente entre izquierda y derecha, cosa que tal vez siempre existió, pero ahora de una forma mucho más violenta tal vez, verbalmente. Bueno, hay que tener en consideración eso de dinamitar todo, calles ensangrentadas. Bueno, también es muy argentino, ¿eh? Sí. Pero, sin embargo, sí, por ejemplo, Milei que propone reformar todo de forma drástica e inmediata, Bullrich también. Sin embargo, Sergio Massa va más hacia la moderación y hay que ver, pero la situación económica es grave, pero ya es grave hace mucho tiempo en Argentina. O sea, los argentinos más o menos aprendieron a vivir así ahora, pero realmente la cuestión es esa negociación con el FMI y qué va a pasar después. Luego hablaremos de esa negociación. Maricel, vamos a intentar plasmar el retrato electoral que tenemos con el gobierno, la oposición, también la extrema derecha. Alberto Fernández no se presenta, Kirchner ya anunció que no será candidata, pero quizá la primera pregunta es ¿hasta qué punto sigue manejando el poder en el peronismo Cristina Fernández? Yo creo que Cristina Fernández es una hábil política y con mucha capacidad política y muchos años de militancia. No avisó, digamos, anunció que no se presentaba. Sin embargo, sigue siendo una candidata que puede ser precandidata, a pesar de la condena que pesa sobre ella desde diciembre, como sabemos, por la Corte Suprema de Justicia. Y eso, desde el punto de vista de la interna, digamos, del peronismo, es importante. Es importante también saber que tiene apoyos, incluso si se ha debilitado su peso, su imagen también, tiene incluso apoyos dentro del peronismo que son todavía muy fuertes. Ahora, lo que queda por ver es cómo va a poder realizar alianzas, sobre todo con los gobernadores de las provincias, con los caudillos provinciales, para poder construir un espacio y unificar un espacio peronista kirchnerista que está efectivamente fracturado y cuyo candidato presidenciable, digamos, que aparece como el más realista es Massa, pero no es el único. Bueno, es la que suma más votos o más apoyos, en todo caso, dentro de ese espacio kirchnerista. Una cosa que podemos agregar es que ha movilizado muchísimo la juventud. Los jóvenes entre 14 y 25 años, hay una buena parte que entran a la política por primera vez en los años 2000 y sobre todo bajo el kirchnerismo. Y tiene un apoyo muy importante de la Cámpora, de una organización que es militante, política, que interviene en la economía, a la que pertenecen los principales ministros del gobierno. Vamos a seguir luego comentando esta parte de Cristina, pero
Sergio Massa, el titular de Economía, que es el, digamos, no sé si llamarle el favorito para obtener esa candidatura oficialista en tiempos muy adversos tanto para el oficialismo como para la economía del país. ¿Es Sergio Massa, Guillaume, ese candidato de consenso que lograría unificar a un peronismo fracturado, por proponerlo así? Por el momento no podemos decir forzosamente que va a unir el peronismo. Sergio Massa es una figura muy, muy importante en Argentina. Es seguro que yo pienso que hay votos también que va a ir por él, pero yo pienso que lo más importante es de ver todo lo que va a pasar alrededor de Cristina Kirchner, tanto por el 25 de mayo que en las próximas semanas. Por el momento no podemos decir, pero es una persona muy importante, un candidato que puede ser muy, muy serio por la coalición. Quería añadir algo más. Sí, quería añadir que en realidad la cuestión de Kirchner es que ella tiene mucho rechazo de los indecisos, digamos, de otros electores, el otro electorado que no sea peronista. Sin embargo, dentro del peronismo, ella tiene un electorado que nunca la va a dejar y que son más o menos 15 al 20% del electorado nacional. Y que es joven, ese electorado que nunca la va a dejar. En gran medida es joven y nunca la va a dejar. O sea, que va a votar siempre por ella o por gente que ella apoya. No, pero la cuestión es que ya genera el resto, los otros 80%. Mucho rechazo. Hay mucho rechazo. Entonces, tal vez la idea sea, ella se pone un poco hacia atrás, sin embargo, va a apoyar, va a ungir un candidato peronista. La cuestión es ver quién, cómo y cómo va a funcionar todo La eso. última vez que intentó una jugada le salió bastante bien, que fue bastante bien, digo, como cartel electoral, de dar un paso atrás, poner a Alberto Fernández. En un principio. En un principio, sí. Efectivamente, fue una estrategia muy, muy sabia que funcionó en un principio, después se fue... Ahí demostró la parte estratega que antes comentábamos, ¿no? Exactamente, sí, no, fue ciertamente. Ahora, visto lo que ha pasado últimamente, yo no sé si va a ser la estrategia que va a elegir nuevamente, digamos, de elegir un candidato presidenciable y ponerse como candidata a la vicepresidencia. ¿No? Bueno, como se dice acá, no podemos saber todavía qué es lo que va a pasar. La fecha del 25 de mayo es muy importante en ese sentido porque va a ser una gran movilización nacional. Los sectores, por ejemplo, de trabajadores, la CGT, la apoyan. Incluso si hay rechazos dentro de esos sectores a Cristina Kirchner, hay que acordarse que el peronismo siempre fue un movimiento dividido desde sus inicios, en realidad, y siempre a lo largo de la historia mostraron diferentes maneras de aliarse, de formar coaliciones, e incluso en la famosa transversalidad, ¿no? Que es la que Kirchner, justamente Néstor Kirchner, puso un poco en marcha. Luego vamos a hablar del peronismo, uno de los grandes debates cada vez que hablamos con gente argentina, porque definir ya el puro peronismo es apasionante. Pero vamos a hablar antes de la oposición. ¿De qué candidatos suenan y con qué diferencias entre ellos después de la era Macri? Después de la era Macri tenemos candidatos que están con Macri, justamente. No son candidatos nuevos, son candidatos que por ejemplo, sus ministros también quieren ir. Todavía no se sabe si vamos a ir con Patricia Bullrich. Por hacer la comparativa, de la misma forma que hemos hablado del poder que tiene Cristina Fernández dentro del peronismo, ¿qué cantidad de poder tendría Macri de controlar ahora mismo el candidato que salga de la oposición, por entendernos? Hay un conflicto interno, yo creo que hay que descartar eso al dentro de la coalición de Macri. Yo no pienso que Macri también tiene un apoyo muy grande como lo tuvo también antes. Ahora hay Horacio Larreta y también del otro lado hay también otros candidatos, pero es como María Eugenia también, que puede ser también otra precandidata también. No sabemos muy bien por los conflictos internos quién Macri va a apoyar en esa coalición. Es decir, los líos que hay dentro del peronismo también se trasladan como espejo a lo que pasa en la oposición, sí. Toda la lucha interna, toda la lucha intestina, ¿no? Por lo que estamos viendo. Sí, en realidad hay que ver, el más cercano a Macri sería Larreta, que está más cercano. Patricia Bullrich viene de una familia ya antigua, ¿no? De la nobleza política argentina, y ella es más o menos independiente con respecto a Macri. Hay que ver, sin embargo, evidentemente, todo este lío de alianzas, cómo va a ser, pero por el momento yo diría más Macri, va más hacia Larreta, pero sin embargo Macri tiene mucho rechazo también del electorado argentino. Sí.
Macri, solo agregar que Juntos por el Cambio, que también es una coalición, también está también. evidentemente muy fracturada, como se acaba de decir, esos candidatos que, digamos, resalen, hay que acordarse que Larreta es jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la CABA, y esa es una posición clave también para convertirse en candidato presidenciable, porque lo que hay que pensar no solamente es los apoyos internos, que van a depender mucho de la posibilidad de presidenciar ese candidato, es decir, qué capacidad tenga para construir una candidatura más allá de ese espacio y podernos justamente aliar a algunos decepcionados, digamos, del kirchnerismo y otros sectores de indecisos, ¿no? El 10, 15, 20% de indecisos va a ser clave en las elecciones. Pues por si la política argentina tuviera poco de pimienta, a esto llega un señor que se llama Javier Milei, que vamos a intentar ahora explicar quién es, y pone de manifiesto su auge de momento en los sondeos. No sé si podemos definirlo como un movimiento reaccionario frente a los movimientos sociales como el feminismo de amplia trayectoria en el país. ¿Quién es Javier Milei y de dónde sale? Javier Milei es un economista más cercano a think tanks liberales, radicales incluso. Se fijaba mucho en cuestiones económicas de liberalización de la economía, no solamente privatización, y tenía posiciones al comienzo, cuando era más tertuliano que político, que eran más de libertad económica y social. Pero, bueno, y siempre tuvo una personalidad muy abrasiva. Insultaba a periodistas, es un lenguaje bastante floreado, ¿no? Nos recuerda mucho a Trump, ¿no? Sí, yo diría que recuerda mucho a Trump en ese sentido de tertuliano que participaba en los platós. Y bueno, a medida que se va politizando, se va acercando mucho al electorado conservador argentino. Y lo diferente es que el movimiento de Milei, de Libertad Avanza, es el único que está en realidad canibalizando a los dos movimientos principales contra la Libertad Avanza. O sea, el peronismo, el Frente para Todos, y Juntos por el Cambio. ¿Pero podría llegar a una segunda vuelta? Concretamente, yo pienso que tengo más respecto de eso. Habría que ver, primero, Milei es diputado nacional, o sea, tiene una carrera política que es relativamente corta, y como economista no es para nada conocido, o sea que si uno busca las citaciones que tiene sobre Google Scholar, por ejemplo, Milei son ínfimas, o sea que nadie conoce su producción tampoco como economista. Sí ha aprovechado un contexto social que es grave, digamos, de crisis social, de grieta social, caracterizada por lo que conocemos, desempleo, que afecta más a las mujeres que a los hombres, desocupación, trabajo informal, etc. Aprovechó eso sobre todo porque tiene un grupo de jóvenes que lo siguen mucho, entre 14 y 25 años, un grupo etario que está justamente atravesado por la incertidumbre desde el punto de vista del trabajo, de su relación con el trabajo, desde el punto de vista laboral. Son sobre todo hombres que lo siguen, hombres jóvenes, eso es un dato. Y dentro de su movimiento ya hubo varias acusaciones respecto de violencia de género. Y hay que saber que en Argentina, lamentablemente, la violencia de género sigue siendo una realidad. Hay 400 feminicidios por año. Todavía eso no está resuelto a pesar de las políticas que conocemos, Ministerio de Género, políticas de género locales también, relativamente locales, que se confrontan a una realidad provincial que es muy dura, que está caracterizada por un peronismo duro, como vos decías, un peronismo conservador, menemista incluso, que viene de los caudillos menemistas de los 90. En ese sentido, Milei no aporta absolutamente nada nuevo porque su proyecto es un proyecto de austeridad, de Estado mínimo, que viene justamente a remontar, digamos, a los años 90 y se posiciona ahí para defender. Todo eso caracterizado por nuevas redes Me sociales. tengo que ir a una pausa muy interesante. Enseguida te doy la palabra, Guillón. Hacemos una breve pausa y volvemos enseguida en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Kimi Diabaté. Olivier Temim et Oxmo Puccino. Mama Tiger. Mama Tiger. Mama. Tu ne peux pas, c'est une maman tigre. Combien t'as rentré avant 10 heures? T'es pas à la hauteur, ralentis. Ouais. Mama Tiger part à l'aventure. On n'est pas mazo. Koto Brawa. On n'est pas mazo. On n'est pas mazo. On n'est pas mazo. Zar électrique. RFI.
Seguimos en Primera Plana analizando el ciclo electoral en el que se adentra Argentina. Lo hacemos con un profesor de economía, Gabriel Jiménez, con una socióloga, Maricel Rodríguez, y con un periodista, Guillaume Ascari. Antes de irnos a la pausa, estábamos analizando la figura de Javier Milei, el candidato de extrema derecha. Estamos hablando de un movimiento reaccionario que puede llegar al país. Estamos hablando de las posibilidades que tendría en esas elecciones. Guillaume, no sé si querías añadir algo más. Sí, a continuación de todo lo que se decía, justamente yo quería agregar también dos cosas. Primero, Javier Milei también es una persona que lo comparamos con Trump. Sabe que ahora también las elecciones también no se votan forzosamente y no se juegan sobre todo en las calles. Es alguien que sabe usar el tiempo, sabe usar las redes sociales y también por eso le podemos comparar a un Bolsonaro. O a un Trump. Pero también es una persona también muy radical, que por sus propuestas hay que hablar de eso, tanto por la dolarización de la economía que quiere, que tanto también por el fin también del Banco Central. Es una persona que quiere también dos cosas que ahora en Argentina, o sea, nadie en el gobierno quiere hablar de eso, tanto el presidente, que el jefe de gabinete, que los gobernadores, porque también el peso también fuera del valor que tiene actualmente en Argentina. Sabemos, por un argentino el peso es muy importante también, es parte también cultural también, entonces Aprovechando que tenemos a Gabriel Jiménez, me gustaría preguntarle por el peso que va a tener, por ejemplo, algo como el acuerdo con el FMI, que la propia expresidenta Cristina Fernández ha definido como lastre. ¿Qué importancia va a tener una posible renegociación dentro de la campaña electoral? Yo creo que el FMI ahora mismo está esperando lo que va a suceder. Claro. De todas formas, el gobierno argentino actual no ha respetado el calendario de lo que se pidió como reforma. El déficit no fue dominado, o sea, sigue un déficit fiscal muy fuerte en Argentina. Y lo que se está hablando mucho últimamente es de moratoria. O sea, vamos a parar un poco de pagar para renegociar el término de la deuda. Todo depende. Como dijo Guillaume, Javier Milei tiene propuestas muy drásticas, muy radicales. Patricia Bullrich adoptó un discurso últimamente también muy fuerte con respecto a las reformas. Por ejemplo, también habla de eliminar el cepo cambiario desde el día cero, cosa que ya hizo Macri y no funcionó muy bien porque no prepararon esa salida del cepo cambiario, que realmente hay que hacer, pero no se hace así de la noche para la mañana, ¿no? Ya Massa tiene propuestas más, no diría ni siquiera moderadas, son tibias, porque yo creo que también él no sabe qué va a pasar con él, si va a ser candidato o no. Entonces, no hay mucha definición. El que define un poco más qué va a ser, cómo va a ser, es Milei. Y bueno, eso con el FMI, evidentemente no va a colar eliminar el Banco Central Argentino. En cambio es curioso porque Sergio Massa estos días habla mucho de no caer en primarias estériles, dice él, un modo como de autodesignación, ¿no? De querer ya meterse como candidato. ¿Por qué se entiende que unas primarias pueden desgastar y no reforzar? Porque en teoría un candidato que salga de las primarias saldría reforzado y no desgastado. ¿Por qué él apela a lo contrario? Porque las primarias PASO, las experiencias que hubo del uso de las primarias, que es súper interesante, es un dispositivo que existe desde 2009 en Argentina. Que no todo el mundo lo entiende fuera de las las fronteras argentinas. Que no todo el mundo lo entiende, pero son sí. simultáneas, son elecciones primarias simultáneas, obligatorias, abiertas, ¿no? Dentro de cada grupo coalicional. Como estamos hablando de coaliciones, tener esas primarias es muy importante justamente para medirse dentro del grupo, pero también para respecto de otros grupos políticos. El miedo de Massa es justamente respecto de otros candidatos, justamente de candidatos macristas, el miedo de él es salir debilitado, digamos, respecto de la fuerza que puede tener otro candidato dentro del macrismo en sus pasos, digamos. Lo que quiere es evitar justamente pasar por ahí, que lo nombren directamente como candidato presidenciable, para evitar también que otros candidatos dentro del espacio kirchnerista puedan pronunciarse igualmente, digamos. La presentación de alianzas vence el 14 de junio, dentro de casi un mes, y hay algunas dudas sobre el rol que va a tener la propia Cristina Fernández. ¿Podría repetir fórmula de alguna forma como hizo con Alberto, pero quizá con Massa u otra forma? ¿O prefiere un cálculo como de intentar liderar la oposición? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza políticamente de la visión de futuro Cristina Fernández? Por el momento se pone un poco en una posición de injusticia. Yo le puedo comparar, por ejemplo, a lo que vimos en Brasil con Lula y también a los seguidores también de Kirchner
hoy día también... Ella saca rédito de esa posición de víctima. Eso también. Como porque ella se... tiene una debilidad tan grande actualmente en Argentina frente a lo que pasó con la justicia, que también va en ese sentido, tanto en lo que vemos en las redes sociales, que también en los medios en Argentina, es de decir, por la parte, o sea, del kirchnerismo, que también apoya a Cristina Kirchner hoy día y que quiere que el 25 de mayo también hay una movilización alrededor de ella también para que anuncie su candidatura, porque ella goza de una inmunidad actualmente, hay que recordar eso también como vicepresidente. Entonces, vemos que la posición que tiene es una posición de decir, y también los seguidores, no va a pasar como a Lula, sí, pero al mismo tiempo... No quiere ir, la situación es un poco complicada, no quiere ir, pero la gente que lo sigue, que la sigue, le empuja, entonces está bien complicado. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Vamos a ver qué va a pasar también con el proceso de la justicia, ¿no? Porque es una institución, la Corte Suprema de Justicia. Claro, y ahora hay una batalla entre el oficialismo y la Corte Suprema, que ha anulado dos elecciones provinciales, corréjame si me equivoco, porque quieren revocar a dos. Siendo bastante criticada en Argentina porque efectivamente anular dos elecciones provinciales, que son las que tenían que tener lugar el próximo domingo en San Juan y Tucumán, es un acto que pone en cuestión la justicia provincial de las Cortes provinciales. Y más allá de eso hay un cuestionamiento de la Corte Suprema de Justicia por la composición de la Corte Suprema, que está compuesta por jueces que fueron nominados, que en todo caso que responden a una oposición al oficialismo, y por 23 magistrados, algunos de los cuales fueron objeto de una demanda de juicio político por el gobierno actual. Eso es muy actual, digamos, fue una demanda de juicio político que fue emitida días después de la condena de Cristina Kirchner. Entonces es una batalla, vamos a ver qué es lo que esta cuestión va a desenlazar, digamos, en los próximos días, pero de mi modo de ver hay necesidad de una reforma profunda de la justicia en la Argentina. Eso si hubiera poca pimienta, pues todavía tenemos este enfrentamiento. Antes hablamos de la atracción de los jóvenes, aún por la figura de Cristina Fernández, una figura que es polémica, que tiene sombras, que ha sido condenada, aunque ella se victimice, que quiere seguir mirando al futuro cuando ya ha gobernado 2 veces el país. ¿Por qué esa atracción? ¿Por qué no demandan los jóvenes una renovación, aunque sea dentro del peronismo? ¿Por qué el kirchnerismo sigue hacia adelante? ¿Por qué no dar un paso atrás por el bien del país? ¿Es uno de esos personajes que tiene que seguir ligado al poder, cueste lo que cueste? Hay varias cosas interesantes ahí. Una es que a lo mejor vamos al psicoanálisis, no lo sé. Una muy simple es que el kirchnerismo forma parte de la renovación dentro del peronismo. Hay que ver también en el contexto histórico y más amplio. O sea, hay un peronismo conservador, muy reaccionario, muy tradicionalista, digamos, en Argentina, que fue cuestionado por el kirchnerismo, que representaba el progresismo en su momento. La segunda cuestión, y que eso abarca y concierne a todos los campos, todos los partidos políticos, es una cuestión de profesionalización de la política. El hecho de querer ajustarse o agarrarse a los puestos y luchar solo por los puestos políticos. Eso que vemos acá en Europa y en otros países está dándose también en Argentina, y es por eso, por ejemplo, que el candidato que se iba a postular a la provincia de San Juan, una vez que la Corte Suprema determinó que las elecciones no podían darse en San Juan, se retiró de la candidatura a vicegobernador diciendo yo no voy por los cargos nada más. Eso es un indicador de una necesidad, que es una necesidad importante para el kirchnerismo, pero también para todo el espectro, los espectros políticos en Argentina, de cuestionar la profesionalización de la política, esta idea de jugarse solamente por los cargos. Entonces pasar a discutir argumentos y una lucha más bien política e ideológica. Guillaume. Más allá de eso, yo pienso que ser presidente hoy día en Latinoamérica es complicado. Hay que ver también, es un conjunto. Y en Argentina pasa lo mismo. Mauricio Macri no quiere ir, Alberto Fernández no quiere ir. Eso muestra también que ahora también lo podemos comparar a otros países, que en Argentina estamos también en una democracia también enferma, entre comillas. De hecho, se cumplen 40 años de democracia en Argentina y la sociedad, pues está más polarizada que nunca. Poniendo el zoom, ¿qué ha mostrado la evolución de estos 40 años hasta llegar a esta campaña? ¿Qué dirían que ha mostrado esta evolución de 40 años en Argentina, si pudiéramos definirla en grandes trazos? Bueno,
que sobre todo es muy dependiente del progreso económico mismo del país, ¿no? Porque eso es lo que vimos. Se abre el país después de la dictadura, entra Raúl Alfonsín, intenta dominar un poco la inflación, la pobreza que aumentó mucho durante la dictadura, ¿no? Y prácticamente dobló durante la dictadura. Y no funcionó muy bien, la inflación llegó hasta 8.000, 9.000% con Alfonsín. Menem sube, trata de dominar eso, consigue dominar con su programa Peso en los 90. Iba todo muy bien en ese sentido. Bueno, liberaliza la economía, hace privatizaciones que fueron cuestionadas por cuestiones de corrupción, evidentemente. Pero, de cierto modo, estabilizó. Por eso tuvo mucho apoyo, por eso fue reelecto. El problema es que después siguió con los mismos pecados de siempre. El pecado de siempre es el clientelismo, que va a incurrir en un déficit fiscal faraminoso en Argentina, y ese es un gran problema en Argentina. El déficit que no para porque hay un clientelismo político presente. Cae Argentina, quema todas sus reservas, entra de la rúa, ¿no?, con la UCR, que era la oposición, no consigue más manejar, no consigue más mantener ese sistema que evidentemente vació los cofres, las reservas de dólares del país, cae otra vez el peso, tenemos otra vez un problema de una crisis, los Kirchner llegan, consiguen estabilizar el país, sin embargo el país está aislado internacionalmente en términos financieros. Macri intentó reintegrar, prometió eso, al comienzo todo el mundo hurra, hurra. Problema es que no planeó nada, no tenía apoyo tampoco parlamentario. Ese también es otro problema en la Argentina. Hay que ver que las elecciones actuales van a renovar la mitad del Congreso. Sí, casi la mitad. Sí. Buenísima síntesis que nos ha hecho Gabriel en un minuto de 40 años de Argentina. Ha sido estupendo. Por ahí Una última frase para cerrar ya. Para porque cerrar, no nos para queda tiempo, completar, Maricel. yo creo que hay dos debates importantes que están pendientes en Argentina. Uno es el de la deuda externa y el modelo de desarrollo económico de la Argentina. O sea, no solo el modelo financiero, sino el modelo de desarrollo económico que se quiere. Si es un modelo de sociedad industrializada, que no fue el modelo elegido en todo caso por Macri. ¿Y el segundo? Y lo segundo es la crisis social, que todavía continúa, y la deuda para las mujeres. Yo añadiría un tercero, que es el culebrón Messi. Como todo en Argentina, es un quilombo también. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer. Estaremos muy atentos a lo que pase en Argentina en los próximos meses, y a todos ustedes hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.